hay inconveniente con respecto a este Autorizado espacio. para grabar. Gracias. Muchas gracias, Nelis. Entonces, pues como les estaba comentando, este espacio fue habilitado por la universidad para poder trabajar con respecto a esas herramientas en Excel que nos permiten a nosotros agilizar algunos procesos. De esta forma, pues nos vamos a abocar en primera instancia a reconocer primero la plataforma o el programa como tal de Excel, qué bondades, qué beneficios nos generan, y a partir de ello, el día de hoy, empezando en primera instancia, el día de mañana, ya yéndonos un poquito más a fondo con el trabajo de las herramientas, de la formulación y cómo podemos hacer uso de análisis de datos y construir informes que en primera instancia son los que nos permiten a nosotros dar evidencia de la recolección de una serie de datos que nosotros tengamos. Entonces, por ello, vamos a hacer uso de Excel para trabajar con respecto a esto. Bueno, entonces, no siendo más, pues vamos a comenzar de una vez. Voy a apagar mi cámara para que pues no genere inconvenientes con respecto a la transmisión como tal de la presentación. Y sí voy a dejar habilitado el micrófono de igual forma a las personas que tengan alguna duda. De todas formas pueden, sin el ánimo de interrumpir la sesión, sí pueden interrumpirme en algún momentico y hacer la pregunta que requieran. Bueno, vamos entonces a comenzar. Voy a compartir entonces una hoja de cálculo en Excel para poder empezar a trabajar con ello. Entonces, permítame en un instante. Aquí estadística, sábados, tabla, aquí tenemos. Entonces, quisiera preguntarles, por favor, ¿alguien está viendo en este momento el espacio de una hoja de cálculo de Excel? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy amable, muchas gracias. Sí, profe, sí se ve. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces con una respuesta creo que se alcanza a evidenciar que sí se está viendo. Entonces, en primera instancia, como les estaba comentando, el programa Excel nos permite hacer cálculos y hacer organizaciones de series de datos de las cuales nosotros luego podemos retomar. Por ejemplo, en este momento estamos recolectando una información que son sus datos, su cédula, su nombre, el programa al que pertenecen, el centro al que pertenecen, ¿cierto? Y con ello nosotros podemos hacer ciertos análisis. En primera instancia, si nosotros vemos, pues esta hoja que tengo yo o esta página que tengo abierta en este momento de Excel está dividida, primero que todo. Profe, qué pena, no sé si soy yo, pero no la estoy viendo. No sé si son todos o solo yo. ¿Alguien me puede confirmar si se ve? Sí, señor. Sí, se está viendo, profe. Sí, señor. Ahora, pregunto, si hago este cambio, ¿se ven un listado con 4, 5 columnas, 6 columnas? Sí, señor. Sí, profe, con género, número, edad, sí, señor. Y en esta que dice antigüedad, ¿se ve el espacio? También, profe, sí, señor. Listo, muy amable, muchas gracias. Sí, señor, se ve. Listo, ya tengo unas bases de datos, digamos que prediseñadas para poder trabajar y poder hacer el reconocimiento de lo que vamos a trabajar. Discúlpame si de pronto en este momento no estás pudiendo visualizar, verifica si de pronto fue que te saliste como tal de la página principal y de pronto la parte de previsualización no la estás ejecutando correctamente. O si quieres salir un momento y volver a entrar, puedes volver a ingresar, no hay ningún problema. En este sentido, pues como les estaba comentando, la hoja de cálculo Excel nos permite a nosotros analizar información recabada de alguna fuente, como estaba mostrando hace un momentico. Por ejemplo, esto puede ser una fuente, ¿sí? En donde yo puedo haber recolectado esta información de algún formulario, ¿sí? En este sentido, sí, por ejemplo, yo tengo un ejemplo en primera instancia, edad en años, estatura, peso, número de hermanos, color favorito. Estoy haciendo digamos que una recolección muy superficial con respecto a esto. Aquí creo que esto es salario en un rango entre 800.000 y 1.200.000, ¿sí? Y es un ejemplo, ¿cierto? Del cual vamos a hacer algún trabajo en algún momentico, vamos a utilizar estos datos, ¿sí? Los vamos a trabajar y esa es la intención, ¿sí? Con estos datos, al final del curso, ¿sí? Pues voy a procurar compartirles esta hoja que tenemos, bueno, esta hoja no, este libro de Excel, ¿sí?
que está compuesto por diferentes hojas, las cuales podemos hacer uso en este momento. A veces nosotros nos llenamos de un cúmulo de hojas, a esto le denominamos nosotros en Excel hojas, ¿sí? Y al libro como tal, es el documento como tal, en este caso yo lo llamé estadística tabla 1, ¿sí? Sábados, ¿sí? Lo llamé de esa forma, debido a que la información que he recolectado, pues la tomé de un grupo de estadística de los sábados. Entonces, digamos que ahí he tenido varias información de la cual vamos a hacer uso y vamos a trabajar sobre ello. Entonces, esta tablita se las podré compartir en algún momento para que podamos analizarla, revisarla y construir algunos elementos. La intención, si bien es compartirles algo de la información que tengo acceso, también es que ustedes puedan hacer trabajo y prácticas con respecto a esto. Por ello, la hoja, este libro como tal se los compartiré en algún momento. A veces, les comento para poder comenzar, así como las hojas de Word, Excel, PowerPoint y muchos de los ambientes que nosotros encontramos en Office, están distribuidos, ¿sí? Aquí en diferentes menús, ¿sí? Yo he ocultado los menús, primero que todo, un menú archivo en donde aparecen las herramientas que necesitemos, como abrir un nuevo archivo de Excel, ¿cierto? Abrir un archivo que de pronto he utilizado en algunos momentos anteriores, pero que lo tengo o guardado en mi nube, o guardado en mi equipo, o guardado en algún otro espacio de la web, ¿sí? De tal forma que pueda hacer uso de ese archivo ejecutado en momentos anteriores. Asimismo, el poder recuperar, guardar, ¿sí? En algún momento, todas estas opciones creo que no son ajenas a nosotros, que hemos manejado en algún momento algún ambiente Office, ¿sí? Luego, en el menú inicio, pues nos aparecen herramientas básicas, ¿sí? Para la generación, creación y montaje de lo que son nuestras tablas. Sí, vamos a hablar de algunas tablas que nosotros querramos construir, en donde nosotros primero podemos, no sé, de pronto pensar en darle un nombre, no sé si de pronto después un apellido, y posterior a ello, no sé si querramos recolectar, por ejemplo, la cédula, sí, y algunos datos, no sé, salario, voy a salario, ¿sí? Y algunos datos adicionales. Y entonces, con este menú que tenemos en este momento, yo lo voy a dejar un momento activo para que podamos ver cada uno de los menús que nosotros tenemos para usar. Entonces, ya me quedó activo. Lo que hice yo para que me quedara fijo sin que se me cierre fue con esta pestañita acá, ¿sí? Cuando yo le doy clic, tengo la oportunidad, una de dos, o de ocultar y dejar solo la pantalla completa y ver nomás la hoja Excel, y cuando requiera le daré clic acá y me aparecerán cada uno de los menús, pero fuera de ella, pues me queda la hoja limpia para que yo pueda hacer uso y trabajo de lo que quiera. Si de pronto yo quiero más bien dejar fija, en este caso, las pestañas, entonces puedo hacer esto, en donde me aparecerán los menús como tal, el menú inicio, insertar, disposición de la página, formulación o algunas fórmulas generales que podemos hacer, el uso y argumento de datos, que ese es uno de los menús que vamos a usar en algún momentico, ¿sí? Revisar. También tenemos algo para hacer con respecto a eso. La vista que se puede dar para hacer un análisis en alguna de los momentos. Vamos a pasar por esos menús. Por ahora me quedo en el menú inicio y sigo configurando esta partecita. Acá también puedo yo dejar siempre la cinta de formulación, esta cinta que me aparece acá. Entonces, algunas cosas que yo implementé acá, por ejemplo, cuando yo escribo aquí, lo que estoy escribiendo en esta celda, en la celda que tiene columna B y que tiene la fila 6, ¿sí? Mientras yo escribo aquí la D, triple D, podría escribir una W, un W, y lo que me va escribiendo tanto acá en la celda, que lo puedo dejar así, y volver a retomarlo con un doble clic, o también escribirlo por acá. Si yo quisiera escribirlos sobre la barra de fórmulas, también lo puedo escribir. Para cualquier momento que necesitemos nosotros, tanto escribir como borrar, me puedo ir a los dos espacios, a los dos ambientes que estoy trabajando en este momento. Es para que tengamos en consideración. Ahora, como les estaba comentando,
¿sí? El primer menú que tenemos nosotros es el que nos permite el poder diseñar una tabla de ceros, ¿sí? A veces, pues, hay espacios en donde nosotros podemos generar un formato, ¿sí? Pero cuando queremos nosotros hacer énfasis, ¿sí? Para una tabla en especial, nosotros aquí podemos decir la persona 1, la persona 2, persona 3, persona 4, persona 5 y así sucesivamente. Y posterior a ello, de pronto darle algún formato personal, como lo querramos dar de pronto de forma básica en primera instancia. Yo le voy a dar una tonalidad, la cual aquí en el baldecito puedo escoger el tono que quiera. Digamos que yo lo quiero de este fondo, pero asimismo puedo seleccionar, ¿sí? Con un clic sostenido, puedo seleccionar, perdón, acá, y darle una subdivisión a mi tablita. En este caso, si nos damos cuenta, está un poquito como en negrillas estas hojas, esta división tanto de filas como de columnas, ¿sí? Pero también hay una división de fondo. Esa división de fondo que nosotros tenemos acá, lo que nos permite a nosotros es el poder identificar, ¿cierto? Las filas y las columnas de las cuales estamos haciendo referencia, que en algunos momentos de pronto desde el menú vista, nosotros podemos, menú vista, podemos eliminar esas líneas de fondo, esa cuadrícula de fondo. Miren, aquí yo ya eliminé la cuadrícula de fondo, ya no se ve, ¿sí? Pero cuando la vuelvo a activar, se me ve y me queda un poquito más fácil el referenciarme qué casilla, qué fila, qué columna. En este momento yo estoy utilizando una casilla muy amplia para poder trabajar el formato muy amplio, pero pues en algún momento si yo tuviera mi hoja de cálculo, de pronto muy mínima, muy pequeña, y quiero saber en qué casillita está, pues ya me queda más difícil el utilizar y no tener referenciadas mis filas y mis columnas, ¿sí? Entonces por eso esa cuadrícula me permite a mí trabajar un poquito más a gusto. Asimismo puedo desactivar esa barra de fórmulas, esta barrita que tengo acá, la puedo desactivar si la quiero volver a activar. El de encabezado, vamos a ver qué me sale, los encabezados tanto de las filas como de las columnas. Perdón, voy a dejarlo un poquito más amplia porque creo que no se ve mucho cuando lo tengo así tan pequeño, y ahorita voy a dejarlo en un formato un poquito más estándar que me permita a mí reconocer lo que estoy trabajando. Entonces, vuelve y juega. Estaba en mostrar por si de pronto en algún momento quiero eliminar las líneas de fondo, en algún momento si las barras me incomoda la de formulación, o si de pronto los encabezados de cada fila columna me incomodan, lo puedo dejar de esta forma. Es uno de los mecanismos que puedo utilizar. Ahora, bajo el trabajo que el día de hoy vamos a realizar, ¿sí? En primera instancia de reconocimiento, ¿sí? Pues como les comentaba, en este momento yo estoy trabajando sobre una hoja que es mi hoja número 1. En este momento esa hoja número 1 yo la llamo mi hoja de ejemplo 1. ¿Para qué? Pues para unos ejemplos que tengo yo por acá prediseñados para trabajar, y así tengo los siguientes ejemplos. Si yo de pronto en algún momento yo puedo empezar a hacer un movimiento entre los elementos de la hoja 1, la hoja 2, y empezar a llamar elementos de la hoja 2 o llamar elementos de la hoja 3, o de pronto pueden haber muchas hojas más, ¿sí? Tantas hojas que de pronto en este momento yo no quiero hacer uso de todas esas hojas, y lo que prefiero es ocultar o guardar alguna de ellas. Pues algo que puedo hacer uso yo es con el clic derecho. Aquí podemos nosotros utilizar una herramienta que se llama ocultar. Esa herramienta ocultar lo que me permite es, como su nombre lo indica, perdón, si alguien tiene algún comentario, con mucho gusto se lo respondo, no hay ningún problema. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, así como oculté la hoja de ejemplo 4, cuando yo le doy clic derecho, otra vez, y le doy mostrar, no es que se me haya perdido, no es que se haya borrado, ¿sí? Sino que en este momento la tengo oculta. Entonces ahora le voy a mostrar y vuelve y me aparece esa hojita 4 base, ¿sí? Base porque pues me sirvió para generar la 4, pero voy a dejarlas ocultas por ahora, ocultar la 4 y ocultar la 4. Miren que en este momento tengo oculta la 4 la base y la 4 la general. Tengo la 1, 2 y la 3. Si vuelvo otra vez y le doy mostrar en este caso, pues me aparece que puedo mostrar la 4 o la 4 o el ejemplo 4 en general. Entonces en este caso la base, y vuelvo y mostrar
la siguiente hoja para que no se me vaya a quedar por ahí escondida. Ya las tengo escondidas en mis hojas como tal. Vuelvo a mi ejemplo número 1. Entonces, en primera instancia, ese es el formato que yo le puedo dar. Hay formatos preestablecidos, hay diseños que tenemos nosotros que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, por eso es muy bueno el saber cacharrearle a cada uno de estos elementos, desde lo que es el formato del tipo de la letra, agrandarla, cambiarle el color, porque de pronto yo quise que mi colorcito fuera otro, y no que fuera negro, sino que fuera, no sé, un rojito, amarillo, porque me gusta más el amarillo, blanco, el tono, la tonalidad que quiera su merced para el fondo, porque de pronto quiso que el fondo fuera de otra forma, perdón, yo lo voy a dejar acá con un fondo de otra, con otro fondo, con otro tipo de fondo que su merced quiera establecer, ¿sí? Entonces digamos que yo lo voy a dejar en negrito porque me parece que se ve el amarillo de fondo, la letra más agradable con el negro de fondo, pero ahí están el cambio del formato que usted quiera. ¿Que hay formatos diferentes? Claro, hay formatos diferentes. ¿Que usted puede utilizar cada una de las herramientas? Sí, dependiendo cómo lo tenga establecido y cómo lo quiera presentar, diseñar, establecer, no hay ningún problema. Ya su merced, tanto el tipo de la letra, el formato que quiera. No es que yo quisiera que de pronto se viera un poquito más gruesito el tipo de la línea, todo eso está aquí prediseñado. De pronto si el borde lo quiere un poquito más grueso o de pronto quiere un borde interno mucho más grueso o con un color diferente. Su merced lo que puede hacer en este caso es cambiar el tipo del color. Digamos que yo quiero un color rojizo, pero adicional yo quiero que sea bien grueso ese tono, esa línea interior. Entonces me voy a estilos acá, prun, color, estilo, aquí me aparece un estilo diferenciado, ¿sí? Me aparece el color de la línea, me aparecen más bordes por si quiero identificar, y entonces ya su merced le hace el diseño que prefiere. Sí, ahí ya lo dejo a ustedes. En primera instancia la intención es que ustedes manipulen, manejen de la mejor forma posible. Mire que cuando yo le doy acá a la cuadrícula, en general todos los bordes para que me queden, mire que ya me queda en rojizo, ¿sí? Con un borde un poquito más grueso, y si quiero que ya la parte, de pronto esta partecita me quede en negro, pues le cambio el color, vuelve y juega, cambia el colorcito acá, como tal. Listo, entonces voy a dejarlo acá en negro, no hay ningún inconveniente, y vuelvo y le doy solo a la parte exterior. Mire que aquí borde exterior, pero con ese grueso. Entonces ya me quedo con un bordecito negro y ya tengo mi tabla establecida. Esa tabla su merced la puede alar de un formulario de Drive. Esa tabla usted la puede construir con una estadística hecha a mano o construida desde alguna base de datos cualquiera que haya utilizado o que tenga usted en donde haya recolectado algunos datos. Por eso estos ejemplos que tengo yo aquí, pues son recolectados de algunas bases de datos que he construido, que he implementado. Por ejemplo, en este caso, el día de mañana vamos a estar trabajando con una tabla en donde tengo recolectadas las cédulas. Son cédulas construidas al azar, no es de ninguna persona. Por eso dejé el espacio de nombre. Bueno, es que aquí está el ejemplo. El espacio de nombre lo dejé, creo que lo dejé sin nombre, porque pues no son personas reales. Entonces dejé el espacio de nombre. Obviamente usted tiene el espacio de apellidos y nombres. Tengo que el sexo o el género, como lo quiera denominar, ¿sí? La antigüedad que tiene en cierta empresa, el sector al que pertenece, ¿sí? Porque puede ser un sector ingeniería, comercio, oficinas, educación. Yo lo dividí como en 5 sectores diferentes. La cantidad de hijos, ¿sí? El salario que tienen, días trabajados mensuales, ¿sí? Entonces, en algunas de las empresas, algunas personas fallan por incapacidades, fallan por alguna u otra razón, ¿sí? Y eso incide en la base salarial que se tiene. De pronto, pues aquellos que son contadores, administradores, saben más de esa parte de gestión y análisis de nómina. Si yo hice una construcción muy básica, ¿sí? En términos de cuál sería el subsidio de transporte, cuál sería lo que se le descuenta por salud, cuál sería lo que se le descuenta por pensión, y en últimas, cuánto sería lo que recibiría, ¿sí? Haciendo trabajo con ello. En primera instancia, pues es una base de datos que tiene un sinnúmero de datos. Bueno, sí, tiene un número de datos, aproximadamente son como 1600, 1000 algo cientos por ahí, mírelos acá. Entonces, pero preguntica, ¿alguien de los que ha cacharreado con Excel recuerda
aprovechando la cantidad de datos que en este momento tengo yo inscritos en este momento, ¿alguien me puede recordar cuántas filas tiene Excel para poder trabajar? ¿Infinitas, profe? Infinita, ¿cierto que sí? ¿Alguien me puede dar un valor un poquito más pequeño que infinito? Porque para mí el infinito a veces es de aquí al cielo o de aquí hasta la tienda. ¿Como 10.000? Como Gracias. 10.000. Vamos a mirar, entonces, si ustedes tienen una hoja de Excel abierta, si ustedes tienen... 1.048.576. Perfecto, sí señora. Entonces, si nos damos cuenta, en este momento, un ejercicio que podemos hacer para poder reconocer cuántas filas tenemos, posiblemente, yo voy, perdona, a ingresar acá, ingresar un momentico, esto, tomar y oprimir el botón control y bajar con las flechitas hacia abajo y me aparece la cantidad exacta de filas que tiene Excel. 1.048.576 filas tiene. Entonces creo que si estamos haciendo una base de datos para nuestra nómina, alcanzamos a incluirla. Pero si estamos haciendo el registro de las votaciones del fin de semana, de pronto nos quedamos cortos, ¿cierto? Con esta hoja, tan solo, perdón. Y entonces, cuando yo vuelvo y le doy con control y la flechita hacia arriba, vuelvo a la primer casillita, a la primer fila. Entonces, recordemos, con control y flechita hacia abajo, voy hasta la última fila y con control, flechita hacia arriba, voy hasta la primer fila. Ahora, con respecto a las columnas, en las columnas, si yo le doy control y flechita hacia la derecha, me aparece cuántas columnas tiene Excel. O columnas, ¿alguien me puede indicar, ya que alguien se puso a investigar, alguien me puede indicar cuántas columnas tiene Excel? ¿Cuántas columnas tendrá Excel? 16.384. Entonces, tanto en filas, entonces ya quedamos que era 1.048.000, ¿cuánto fue? ¿500? Me quedé corto en las columnas, no me acuerdo. 576. 576, sí señoras, muchas gracias. 576. Muy amable, sí señora, sí. Y en las columnas, íbamos en cuánto fue, perdón. Creo que era 16.384. 384. Ahí Señor. está. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, si estamos analizando los registros de un personal en términos, yo me voy a quedar en términos de una nómina, ¿sí? Pero si hablamos de los registros con respecto a una misma persona, pues el encontrar 16.000 registros, creo que estamos un poquito exagerados. Y una sola hoja de estas ya me puede estar arrojando, pues, los datos que necesitamos. Yo creo que con datos personales no son tantos para llegar a 16.384. Entonces tenemos un buen espacio para trabajar en tan solo una hoja, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos en la construcción. Tenemos esa cantidad de filas, tenemos esta cantidad de columnas. Creo que tenemos un espacio amplio para trabajar. Algunos de los que hemos estudiado un poquito más las ciencias de datos, ya conocemos un poquito el manejo de pronto de SPSS para análisis de datos, de pronto de ¿cómo se llama? MySuite QS, y todos estos programas que me permiten, no sé, Python que trabaja con algunas herramientas adicionales. Ahorita se me fue la paloma, pero espere, la encuentro por acá. Aquí está. MySQL. MySQL, ¿cierto? Entonces, con todas estas plataformas adicionales o programas adicionales que me permiten a mí hacer análisis de información, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer desde acá, Excel. ¿Por qué? Porque Excel lo tenemos a la mano de todos. Y con Excel... Perdóneme, el dato de filas está incorrecto. Es 1.000.000 y colocaste 148.000. Listo, entonces 1.000.000 y faltan ¿cuántos? 1.048.576, pero no en columnas, en filas. En filas, 1.000.000. Falta el 0 en el 1. Y falta el 0, Ahí, sí su señor. cerito ya. 1.048.576. Muchas gracias, sí señora. Muy amable. Sí.
Exacto. Entonces ya tenemos esa partecita. Vamos entonces ahora, ¿qué podemos? Reconozcamos un poquito el qué podemos utilizar nosotros. Entonces, desde el insertar, ¿sí? El insertar el día viernes, vamos a estar trabajando con algo de tablas dinámicas, ¿sí? ¿Cómo lo podemos? Podemos insertar imágenes, podemos insertar figuras, formas, ¿sí? Lo que queramos nosotros. De pronto, a mí cuando en la parte de estadística, cuando enseño la parte de análisis gráfico, a mí a veces me gusta construir todo esto a mano, ¿sí? A pesar de que tenemos nosotros, bueno, complementos en términos de poder ingresar o hacer cruce de imágenes, ¿sí? Se puede trabajar. Las gráficas y toda la parte de análisis de gráficas, dependiendo el análisis que ustedes quieran hacer, ¿sí? Es muy pertinente en primera instancia que nos quedemos con un análisis básico, de generar una barrita porque son hombres y mujeres o porque estamos haciendo no sé, una discriminación con respecto a ciertas tendencias o a ciertos gustos, el saber utilizar y hacer una buena lectura de los gráficos que tenemos nosotros, no solo porque se vean bonitos en términos de los colores, sino por la utilidad que tienen y la lectura que permiten al público. Es muy pertinente el saber hacer uso de cada uno de estos instrumentos que es el que vamos a trabajar el día de mañana, ¿sí? Asimismo, pues hay diagramas de dispersión, ¿sí? Que se utilizan y hay que saberlos utilizar. Lo que conocemos nosotros como el diagrama de torta, ¿sí? Aquí aparecen varios estilos, ¿sí? La invitación el día de mañana es a que hagamos un uso bien concienzudo de cada una de estas herramientas y podamos utilizarla y hacer lectura de no todas, pero sí de una buena parte de ellas, de todas estas gráficas, el análisis de todas estas gráficas, en qué momento los podemos usar y cómo podemos compartir el análisis y cómo podemos ser efectivos en el análisis de cada una y dar lectura a cada una de estas gráficas. Si bien nosotros pensamos que el diagrama de barras y el diagrama de tortas es el más utilizado y es así, es porque de pronto no sabemos cómo dar lectura a otro estilo de gráficas y a otros análisis adicionales que podemos trabajar. Por ello, yo quiero hacer un énfasis el día de mañana en lo que es el análisis estadístico para toda la parte de análisis de datos que tengamos nosotros en consideración. De esta partecita nosotros de pronto no vamos a hacer uso, bueno, lo de vínculos, hipervínculos, eso me sirve en algún momento cuando de pronto, cuando yo tomo una base de datos, cuando yo tomo una base de datos y la conecto a algún dato en especial, por ejemplo, yo me voy a ir a, perdón, voy a insertar un vínculo por acá y voy a buscar, por ejemplo, un ejercicio que tenga yo por acá. Notas, microcurrículos, estadística descriptiva. Voy a irme aquí y voy a colocar aquí estadística compilada. Entonces, cuando yo tengo, perdón que lo haga de esta forma, ¿sí? Tengo el dato, no sé, de alguna persona, digamos que Javier, y de pronto él es, no sé, Ducuara. Y acá aparece, discúlpeme que tome a la cédula, entonces la cédula es 1, 2, 3, 4, 5, esa es su cédula, y esta persona me ha subido en este archivo, en un formulario, me ha subido su cédula, digamos que es su cédula, y entonces aquí aparece como tal el link de Drive, sí, en este momento es un link como tal del lugar en donde está, en este momento está en mi computador, ¿sí? Pero pues puede ser una ruta para llegar a un documento que está como tal ¿en qué? En mi computador, pero puede estar en Drive o puede estar en la web en donde querramos. Y mire que aquí me aparece pues una base, aquí un ejercicio que conseguí por acá de estadística y esto es un taller, digamos, que tengo yo por allá metido, por allá para trabajar. Pero esta es la forma en que podemos nosotros generar un vínculo, sea porque quiero mirar su historial crediticio, sea porque quiero mirar su cédula, quiero mirar una referencia, porque de pronto una de las casillas dice referencia laboral, porque de pronto experiencia tiene acá, porque tiene un deudor, un codeudor de pronto, o porque tiene un título y entonces queremos mirar nosotros, o porque de pronto está algún elemento adicional, algo que de pronto tengo yo que revisar y esta es la forma en que yo lo puedo identificar desde un vínculo.
Entonces, para que tengamos en consideración. El siguiente, pues, disposición de la página es por si de pronto su merced le quiere dar formato, colores a la página, no creo, pero sí las márgenes que quiera manejar. Normalmente usted trabaja en un formato carta o en un formato oficio, normalmente queda de esta forma, pero usted le puede generar el formato que quiera. Si de pronto en estos espacios no le aparece a su merced el tipo de hoja que quiere, usted se puede ir a márgenes personalizadas y aquí usted mira la margen que quiere, ¿sí? Si el tipo de página que quiere, cómo lo quiere, si horizontal o vertical, si quiere que la imagen se vea en un tamaño al 100% o menor porcentaje. Si de pronto usted las márgenes acostumbra a trabajarlas a 2,5 de pronto, entonces aquí le cambia a 2,5 con margen izquierdo y todo lo que quiera hacer de configuración de la página. Si quiere darle encabezados, pies de página, toda esa partecita, su merced la puede configurar. Entonces, todo esto es con respecto al trabajo como tal y diseño de la misma página. Si le quiere dar algún fondo a su imagen como tal, a la página como tal, digamos a esta página, yo quisiera darle un fondo y de pronto si consigo alguna imagen aquí a la mano, perdón, voy a ver si desde este archivo, perdón, voy a tratar de ubicar una imagen. Voy a coger una imagen cualquiera, discúlpenme. En este momento la imagen que me quedó fue un taller que tengo por allá de geometría euclidiana, pero esto puede ser el logo de su merced, perdón, voy a quitar el logo de la empresa, ¿sí? El logo empresarial que me permita a mí trabajar. Entonces, ahora vamos acá y vamos en dispositivos, voy a el área, salto, tamaño y va a área de impresión, o ahora me quedé a la vista, donde era que estaba yo. Fórmula, dispositivos, tamaño, área de impresión, márgenes, orientación, tamaño, saltos, el fondo. Vamos a eliminar ese fondo porque pues no es agradable para mi vista. Y así puede trabajar lo que su merced quiera con respecto a todo lo que quiere. Si su merced quiere ver el área de impresión, aquí lo genera, ¿sí? Me voy a la parte de las fórmulas. En las fórmulas, si bien el día de hoy no vamos a hacer uso de muchas fórmulas, ¿sí? Aquí a veces cuando su merced no sabe qué tipo de fórmula utilizar, pues aquí le aparece un compendio clasificado en donde usted puede utilizar fórmulas básicas como sumatorias, promedios, contar la cantidad de datos, identificar dentro de una serie de datos un máximo o un mínimo y unas cuantas fórmulas estadísticas o básicas que puede hacer uso. Adicional, pues se le aparecen fórmulas para los que conocemos algo de fórmulas financieras, entonces aquí le aparecen algunas fórmulas que usted puede hacer uso, ¿sí? Entonces es hacer lectura de pronto de qué tipo de fórmula es la que puede utilizar o que debe utilizar. Aquí no se las voy a, no vamos a hacer un paso una por una porque de pronto nos demoraríamos más tiempos. Fórmulas lógicas, normalmente nosotros utilizamos el condicional sí, ¿cierto? O el condicional no, o el condicional o, pero pues más que todo el condicional sí. Yo, por ejemplo, en este caso, para mi ejemplo, lo que hice fue utilizar para generar cada uno de estos datos, yo utilicé un condicional sí. Entonces, primero generé aleatoriamente los números 1 y 2. Aquí están aleatoriamente, si nos damos cuenta, están los unos y los dos. Pero ahora hice una lectura, perdón, voy a dejar un poquito amplio, voy a ocultar un momentico esto, mostrar solo pestañas, aquí está. Y le dejo más grande para que su merced tenga más posibilidad de ver las formulitas que hice. Estas las vamos a trabajar mañana, no hay problema. Entonces, yo lo que hice fue, como necesitaba generar una tabla, una hoja de Excel con algunos datos al azar, lo que hice fue, escogí sexo y dije hombre o mujer, en ese sentido, planteé una fórmula que me decía igual sí, ahorita no lo vamos a mirar, lo miramos mañana, es un condicional que me dice la casilla 2, C2, o sea, esta que dice C y esta que dice 2, aquí, si es igual a 1, lo que va a colocar es la palabra mujer. Yo la dejo entre comillas para que, como es un carácter, me aparezca entre comillas. Y en caso tal que no sea así, ¿sí? Lo contrario es que me lo deje como hombre, ¿sí? Entonces miren que cuando era 2, porque no era 1 sino 2, me quedó como hombre, pero eso fue generado al azar. Asimismo hice con este generando aleatorios de 3 a 96 meses de antigüedad. Los hijos también generé un aleatorio, salario un aleatorio, trabajo días aleatorio.
y una formulación para esto. De igual forma, en este caso, por ejemplo, también hice un aleatorio en primera instancia de 1 hasta 4 para 4 profesiones, las cuales después consideramos, y yo con un igual sí, pero conjunto, otra forma de utilizar el igual sí condicional, pero para una serie de datos. Entonces, si era igual a 1, que fuera comerciante; si era n igual a 2, que fuera persona que trabaja en una oficina; si es n igual a 3, que fuera de ingeniería; si es n igual a 4, que fuera de educación. Y así construí mi base de datos, una base de datos para 1600 personajes. Lo único que no generé aleatorio fue los nombres para no quedarme ahí. Creo que los nombres en este momento pues los referenciaría a su merced después de un buscar, cuando tenga más que todo la cédula, que es la que le da la personalidad al trabajador, ¿cierto? Al paciente o al inmueble o al dato que su merced esté buscando, dependiendo del código que tenga como tal para trabajar. Pero esto lo miraremos el día de mañana. El día de hoy nos vamos a dedicar primero a reconocer unas fórmulas básicas, unas fórmulas que nos permitan a nosotros hacer algunas construcciones, ¿sí? Unas construcciones que nos permitan a nosotros reconocer algunos elementos. Entonces, por ello, en primera instancia, me fui yo y dejé generadas algunas opciones para hacer algunas operaciones básicas en primera instancia, operaciones matemáticas básicas. Es muy pertinente el poder saber que operaciones básicas como la suma, la multiplicación, la división, la potencia, están incluidas dentro de Excel. Por eso es una hoja de cálculo, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Si bien yo lo planteé para la suma, esto se puede hacer para cualquier operación adicional. ¿Cómo se plantea normalmente una operación? Y les pido disculpas si de pronto su merced ya sabe hacer operaciones básicas, pero como estamos a un nivel de todos queremos aprender de esta parte, habemos unos que en primera instancia nos estamos enfrentando y debemos familiarizarnos con este trabajo, con este estilo, con esta metodología y con este formato que nos presenta esta hoja de cálculo. Entonces, ella siempre estará reconociendo las casillas desde una fila y posterior desde una columna. Por ello, cuando yo señalo acá este numerito, este 21 que me aparece acá, si yo lo voy a dejar como 34 para que lo referenciemos de una forma distinta, este 34 que está acá, esa casillita pertenece a la columna D y a la fila 43, pero si me voy al 13, este pertenece a la columna E y a la fila 43. Digamos que yo voy a hacer 18 para que quede diferente, y aquí voy a hacer 54, diferentes los números para que no haya ningún inconveniente. Una de las formas, pero estoy trabajando es con los mismos valores, control C, ya me acordé porque los mismos valores. Control B. Una de las formas para hacer operaciones básicas, voy a empezar en este caso de la suma, ¿sí? Si yo quisiera hacer suma de estos dos valores, 34 y 18, la forma no es solo decir, voy a sumar 34 más 18, escribir 34 más el 18, ¿sí? En este caso, pues no estaría haciendo nada, y si yo le doy Enter, lo único que me está planteando y lo único que está haciendo Excel es reconocer los caracteres como tal, como caracteres, y me está escribiendo como si yo escribiera William, como si yo escribiera Daniel, como si yo escribiera Monserrate, ¿sí? Como si escribiera una palabra, me lo está reconociendo como caracteres. La forma para poder hacer uso de las operaciones básicas, sea suma, resta, multiplicación, división, en primera instancia, es hacer uso del signo igual. Pero si se da cuenta aquí en la parte izquierda, también hice un igual y no es el mismo, ya le voy a comentar por qué. Y entonces, normalmente su merced referencia las casillas que usted va a sumar. En este caso, yo le comento, la casilla que vamos a sumar es la D 43 y aplico el signo más porque es una suma y le sumo el E 43 también. Y entonces miren que a la vez que yo escribo D43 se me resalta con un recuadro en azul D43, y cuando lo hago con el 18 se me resalta el E43, identificándome que es la casilla que yo voy a sumar. Cuando le doy Enter, me aparece 52 como una suma para este caso. Esa es una forma, un primer método, el primer estilo que podemos utilizar o que tiene Excel para hacer la suma. Otra forma es hacer el igual suma, ¿sí?
y abrir paréntesis. De las dos formas se puede utilizar igual suma. Y entonces voy a escribir también el E40, no el E43 no era, sino el D43 y dos puntos, miren que aquí cambia la cuestión, dos puntos y E43, uno era más abajito, creo que era estoy sumando los desde arriba y no, son los dos de abajo, entonces el E45, perdón, D45, dos puntos, el E45, E45, y cierro paréntesis. Cuando hago la suma de eso, perdón que aquí coloqué mal el E era con E, y entonces aquí vuelve y me aparecen resaltados el D45 y el E45. Y le doy Enter y me da en efecto lo mismo. Lo mismo, y démonos cuenta, yo voy a mirar aquí en la tabla, en la cinta de fórmulas, me aparece lo que hice yo acá. Dije, la primera casillita más la siguiente casillita, el D43 más el E43, está igual para que no se me pierda, para que no se me borre. Yo lo hice nomás con un espacio, ¿sí? Para que me quedara ahí quietico, porque si simplemente le doy igual, perdón, voy a hacerlo con aquí Shift igual, si yo le doy igual y le doy Enter, me queda ahí. Pero si yo de pronto me empiezo a mover de ahí para abajo, ¿sí? O de pronto quiero escribir acá o me coloco sobre esta, mire que siempre que me coloque sobre alguna de las casillas, de alguna de las celdas, siempre me va a ir a buscar y me va a ir a referenciar esa casilla, la H41 en este caso, miren, H41 es la que está referenciada. Entonces yo lo que hice nomás es colocarme igual, Shift, arriba del 0 está el igual, y le doy Enter y ya me quedo ahí solito. Entonces yo dejé solito este igual no tiene que ver con la formulación de allá, lo único que hice fue para plantear una operación que quería hacer, en este caso, la suma de las dos casillas, en términos de sumar las dos celdas, o en términos de generar la operación suma para esas dos celdas. Son dos operaciones diferentes que es muy pertinente que ustedes tengan en consideración. Y aquí las estoy sumando una a una, ¿sí? Ahora, profe, pero ¿y no habría posibilidad de pronto de hacerlo un poquito más simple? Claro, una forma, si yo borro esto, para no quedarme, bueno, voy a devolver un instante, perdón, aquí me voy a devolver un momentico, lo voy a generar aquí en la parte de abajo, y es con un igual suma, y cuando abro el paréntesis, me dice, ¿qué va a sumar? Excel espera que aquí me dice, sume, ¿qué va a sumar? Y me dice, si es un número y otro número, coloque dos puntos. Pero si yo hago lo siguiente, con el clic sostenido, el clic izquierdo sostenido, y lo halo hacia la derecha, ya me quedó el D45 y el E45. Y simplemente cierro paréntesis o le doy Enter, porque le puedo dar Enter, y me sale de una vez el 52. Entonces, es mucho más fácil, es mucho más ágil que haberlo hecho de sumar las dos casillas por separado o el haber escrito igual suma, abrir y colocar casilla, digitando el D45, dos puntos E45, o simplemente, en este caso, el igual suma y alar las casillitas que necesito. En este caso, estas dos, resaltar esas dos y darle Enter y ya me aparece. Si de pronto hubiese querido yo, ya más abajito, ¿sí? Miren, en este caso, como les indicaba, si hubiese querido yo, pues podría haber dicho igual, coloco la primera casilla, le doy más, miren, coloco la segunda casilla, le doy más y resalto la tercera casilla y me hace un poquito el proceso más ágil. Cuando le doy igual, me aparece 49 o utilizo la opción igual suma, abro paréntesis y al abrir paréntesis, Excel espera que yo resalte qué es lo que quiero yo. Y entonces lo retomo y aquí me está diciendo, mire que aquí ya me está diciendo desde el D51 hasta el F51, pero tan solo me resalta la fila, ¿sí? Tan solo me resalta la fila. Cuando yo le cierro el paréntesis y le doy igual, Enter, me da el mismo 79. Entonces, obvio, en este momento, creo que su merced verá que es más práctico el utilizar la herramienta igual suma para hacer una sumatoria de toda esta fila, o si tiene más datos, puede tener los 16.000 que sabemos que hay en las filas, ¿sí? Y darle Enter. Así como lo hacemos nosotros en las filas, ¿sí?
así como lo hacemos en las filas, también lo podemos hacer en las columnas. Yo tengo creo que por aquí un ejemplo de las columnas, ¿sí? Y entonces acá tenemos o la opción simple de decir esta casillita más esta casillita y darle enter, o hacer el igual suma, abro paréntesis, y arrastrar las dos casillitas, seleccionar las dos casillitas, teniendo el clic sostenido y alando, bajando mi mouse o bajando mi pad y darle igual. Me aparece el mismo 34. Si son más datos, igual, coloco este, más, coloco este, más, coloco este, y tantos como quiera. Si son 1000, pues puede 1 a 1, y por último le da Enter, o más bien, y creo que aquí es donde por excelencia su merced se dará cuenta que la opción acertada a utilizar es el igual suma. Le doy Enter, aunque debiera cerrar de una vez el paréntesis, pero por defecto cuando le doy Enter, Excel asume que ahí cierra el paréntesis y entonces me dice, uy, pero ahora me está sumando la columna de la casilla T42 a T45. ¿Por qué? Porque la he seleccionado yo mismo, ¿sí? Porque yo mismo la he seleccionado. Entonces miren que cuando me devuelvo con un doble clic, cuando me devuelvo, ahí está. Si de pronto en algún momento su merced hubiese tenido que adicionar algún dato, digamos que 12, aquí lo voy a colocar, no me está sumando en ese 79, pero aquí me está mostrando que, venga, ¿será que usted sí hizo? Excel me llama la atención y me dice, ¿será que usted hizo la suma de todos los datos de la columna o solo quería de esos 3 datos? Entonces, cuando su merced queda acá y selecciona con doble clic de nuevo, se da cuenta que tiene seleccionado tan solo 3 y quiere cambiarlo porque ya no quiere sumar solo los 3 sino los 4 datos, pues selecciona desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Le da Enter y aquí le aparece que al 79 que tenía, sumando los 3 datos, al sumarle 12 me queda el 91. Y en efecto, esa es la sumatoria de esos 3 datos. No sé, quisiera hacer una primer pausa y preguntarles, ¿hasta ahí estas operaciones básicas de suma se comprenden o hay alguna duda? Sí, eso está sencillo. Está Gracias, profe. sencillo hasta Sí, señor. ¿cierto? Señor, sí, señor. Muchas Sí se gracias, entiende. Sí, se muchas entiende. gracias. Bueno, permítame un instante. Bueno, entonces continuemos. Asimismo como se hace con la suma, ¿sí? Nosotros podríamos hacer el producto simplemente cambiando la operación acá por producto, con la multiplicación, ¿sí? Aquí ya no es ir igual suma, sino producto. Vamos a ver cómo aparece. Si vamos y miramos acá a ver si aparece producto, vamos a ver si la operación producto es esta. Ahí es Profe, pertinente qué que pena, ustedes... es que yo tengo una Señora, pregunta. sí Es señora. que no puedo hacer el igual suma en, digamos, en el computador que tengo porque es una MacBook, entonces no, el teclado funciona de una forma totalmente diferente. Claro, ahí te toca con igual más de pronto. Ahí tendrías que mirar cómo se configura bueno, el Excel que utiliza la Mac para poder hacer estas operaciones. Habría que sentarnos y echarle una revisadita a esa parte. Porque pues obviamente digamos que las Mac y los dispositivos bajo Windows pues tienen una formulación diferente, ¿sí? Pero en el Entonces ahí Excel habría que... no le aparece en el inicio, cuando uno va a la pestaña de inicio, el icono de autosuma, que es el de Ujú. sumatoria. Y ya lo coloca ahí debajito y él le selecciona todo automáticamente. Sí, señor, exacto, esa es ¿Qué la forma. parte está? En inicio. En el menú inicio como tal, tu inicio de Mac, te debe aparecer esa partecita. Échale la cacharreadita mientras nosotros vamos avanzando de a poquito y ahí vamos resolviendo duditas. Ahora, si vamos y miramos, en este caso, yo quiero verificar qué fue lo que pasó con esta operación cuando yo le apliqué la operación producto. Si bien aquí planteé para la casilla que estoy acá la multiplicación, ¿sí? Y me multiplicó, yo voy a buscar valores que conozca, digamos que el 3, digamos que el 5, para saber que es 15. Y aquí también voy a colocar el 3,
y el 5 para ver qué sucede. También me da 15 cuando utilizo la operación producto. Miren acá, la operación producto, sea porque la resalte directamente, o sea porque la escriba, ¿sí? Sí, escriba producto, en este caso, y escriba cada una de las casillas que yo quiero multiplicar. En este caso, si yo de pronto hubiese no escrito desde la D, sino que lo hubiese planteado desde la C, me voy acá, voy a quitar una casillita desde la C, ¿verdad? E incluyera, aquí digamos que el 2. Miren que me multiplicaría las 3 casillitas que tengo. 3 por 2 me da 6 y 6 por 5 me da 30. Me haría ese triple producto de esos 3 elementos porque tengo seleccionada toda la fila, el producto de los elementos de toda esa fila. Y si tuviera 20 elementos, multiplicaría los 20 elementos. En este caso no me da igual porque no tengo señalado. Si no tengo resaltado, yo voy aquí, entre paréntesis, voy a resaltar las 3 casillitas, ¿sí? Y le doy Enter y en efecto me da el mismo 30, ¿sí? Si lo hubiese querido hacer acá, en la parte de arriba, pues me faltaría escribir, le doy doble clic, escribir el primer elemento que es el C43, y colocar mi producto, mi multiplicación, y cuando la haga, ese triple producto, también me coincidirá con los datos que tenía hace un momento, de 30 por 30, de 2 por 3 por 5, o del triple producto de los 3 elementos, sea porque arrastremos las casillas, vuelve y juega, o sea porque las escribamos y las separemos con puntos, así como estamos haciendo en este momento. ¿Para qué me puede servir cada una de estas herramientas? Para hacer lectura y construcciones un poquito más ágiles, ¿sí? En términos de lo que nosotros estemos trabajando. Pensemos en que tenemos una tabla de datos, ¿sí? Entonces acá tengo una sumatoria un poquito más amplia que podía ser una productoria, ¿sí? O una multiplicación de datos, ¿sí? Yo aquí tengo la suma de todo ese reguero de datos y ya podría hacerlo acá igual, suma, abre paréntesis, y que me quedara un poquito más fácil. Entonces yo más bien tomo toda esta fila, hasta donde la tenga, y me suma todo el total de datos, que lo puedo confirmar simplemente resaltando. Si yo resalto aquí en este espacio todos los datos que tengo yo por contar, vamos a ver que aquí me aparece un recuento de 20 datos y la suma me da aquí en la parte de abajo, perdón, aquí les estoy señalando, que tanto me aparece un promedio como un cuento de cuántos datos hay resaltados, ¿sí? Y la suma de esos 20 datos, 9.735, que en efecto 9.735 es la totalidad de los datos que puedo hacer, que puedo encontrar en esa suma. Y dense en cuenta, por favor, dense en cuenta que esa sumatoria no necesariamente tuvo que quedar en la misma fila. Yo la resalté. Cuando resalté, coloqué igual suma y lo único que hice fue señalar que va desde la fila C, la columna C, fila 56, o sea que me voy por toda la fila 56, hasta la fila V, columna V y la fila 56. En esta forma yo voy a estar expresando la sumatoria de esa fila sin que esté ubicado dentro de esa fila. Y me aparece el resultado en donde lo quiera. Si yo lo quiero acá, lo quiero acá, lo quiero arriba, lo quiero acá, lo quiero atrás, donde lo quiera ubicar. Y es muy pertinente que usted sepa ubicar, localizar en dónde va a estar su sumatoria o su productoria o su promedio, por ejemplo. Aquí aprovechemos, ya que me aparece esa operación, yo la voy a dejar aquí como un promedio, ¿sí? Ya que tengo un promedio, voy a confirmar que el promedio de esos valores, pues aquí lo podemos utilizar con una fórmula adicional que es promedio, abre paréntesis, y voy a tomar los datos que están acá, aprovechando que están. Entonces, otra operación que podemos hacer uso, plan, promedio, y le doy Enter, y vamos a mirar que ese promedio me da 486,75, que lo puedo confirmar simplemente resaltando. Aquí Excel me permite encontrar 3 cositas, y es el promedio 486,75 aquí abajito, el recuento, cuántos datos son, ¿sí? La suma de esos datos, por si los llego a necesitar. Por ahora estamos confirmando el promedio, 486,75.
y aquí está, 486,75. Entonces, yo voy a utilizar acá mis tablitas, entonces voy a resaltar en otro color para no confundirme y saber que el promedio, perdón, voy a dejarlo en negro, digamos, el fondo de la letra en blanco, lo voy a dejar en negrilla. Esta suma la voy a dejar acá resaltadita con otro color para acordarme que estoy trabajando con estos datos, digamos que en verde, en azul, qué pena. Y entonces ya sé que la suma de esos datos está aquí, que el promedio de esos datos está acá. Asimismo, como lo hacemos en horizontal, ¿cierto? Con los datos horizontales, porque a veces tenemos una tabla de datos con datos horizontales, también podemos hacer la misma operación con esos datos verticales. Aquí tengo una cantidad que me conseguí inventada, digamos, en este caso, y la puedo colocar donde yo quiera, ubicarla en la casilla que yo quiera. Entonces, esa es la intención. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, para ya que estoy siendo un poco desordenado, voy a ubicar acá en esta casillita el resultado de esa operación. Entonces, yo lo voy a dejar con un colorcito, un tono verde, lo voy a dejar resaltado acá y voy a hacer mi sumatoria. Entonces, acá igual mi suma, abro paréntesis y también con clic sostenido, si lo dejo ahí, o si se da cuenta su merced, mira, aquí aparece un cuadrito, vamos a ver qué pasa si yo arrastro ese cuadrito, a ver qué sucede. Miren que cada vez que bajo una casilla, cambia al D64, al D65, al D63, vamos a ver si voy bien, 63, 64, ¿sí? Y sigue bajando. Entonces, mire que se mantiene sobre la columna, ¿cierto? Y puedo seguir alando simplemente hasta donde llegue mi casilla. En este caso, mi casilla llega hasta aquí. Y entonces le doy Enter. Y lo que me hizo, aquí en la parte de arriba, donde estaba yo calculando, es sumar toda la casilla desde el D59 hasta el D112. D59 es esta casilla que está de primeras y la D112, perdón, la busco, D112 es la última de esta columna que tengo yo aquí, D112. Ahí está. Entonces ya la tenemos. Ahí está, construida. Entonces tengo la sumatoria. También podía haber sacado no la sumatoria, sino el promedio. Por ejemplo, igual promedio, bueno, el promedio, tan solo promedio, y voy a dejarlo acá con un igual por si al caso, pero voy a escribir acá, resaltar, de alguna forma para tenerlo en consideración en algún momento, saber que eso que está en rojito fue el promedio de esa tabla que tengo ahí, o más bien para que no me confunda, voy a pegarlo acá, control B, y sé que está ahí al lado. Voy a sacar ese promedio, igual promedio, abro paréntesis y resalto toda esta columna. Ahora lo voy a hacer arrastrado aquí, miren, por toda la mitad, con el clic sostenido, y me doy cuenta hasta acá. Cuando le doy Enter, voy a volver a hacer el ejercicio desde acá de resaltar y mostrar que Excel me muestra en la parte de abajo que cuánto es el promedio y cuánto es la sumatoria y cuántos datos tomamos. Entonces, en cuanto al promedio, me dio 412, 2 periódico, igual que acá. El recuento son 54 datos y la suma me dio 22.260, que en efecto es lo que está aquí en verdecito. Entonces, ya tenemos 3 datos de una misma tabla, ¿cierto? De un mismo listado, ¿sí? El cual obtuvimos tanto de forma vertical en este caso, y también podemos hacer tanto sumas, promedios, operación que querramos nosotros, productorias, si de pronto necesitamos hacer la multiplicación de algo, ¿sí? Es el ejercicio que queremos que quiero que trabajemos el día de mañana, ¿sí? Con todas estas formulaciones para poder que usted identifique y construya, pues, de una mejor forma, de un mejor modo, esas tablas o analice esas tablas que usted tiene en algún momento. Entonces, aquí me aparece, ¿sí? Aquí me aparece, pues, construí de forma aleatoria algunos datos, ¿sí? Eh, para una tabla en especial. Esta tabla pues tiene que ver con unos compradores que fueron a hacer en los días tanto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o los 7 días de la semana. Aquí me dice día de la semana, pero lamentablemente no se ve esto bien.
Y entonces uno pensaría, no, pues tengo que agrandar un poquito la casilla para que se vea mejor. Pero si el formato fuera este y tuviera yo que construir mi tablita, le voy a dar acá resaltar. Voy a dar un poquito la hoja, la línea, el estilo de la línea un poco más delgado. Digamos que aquí sencillito. Voy a aquí mi formato. Listo. Pero esa tabla quedaría como mal presentada en ese caso, en ese sentido, el verla así. ¿Sí? Entonces, pues en primera instancia es donde empecemos y empezaremos a utilizar algunos elementos de mi Excel. Entonces, primero que todo, dejemos del mismo tamaño todas las filas. Para dejar del mismo tamaño todas las filas, pues pertinente es resaltar las filas. Mire, yo estoy aquí resaltando sobre los números que me están señalando las filas. Yo las voy a resaltar y voy a dejarlas del mismo tamaño. Digamos que voy a coger el tamaño de esta y la voy a dejar un poquito más pequeña, ahí quedó el mismo tamaño todas las filas, ¿sí? Asimismo, el nombre, por ejemplo, el día, no necesito tanto espacio para el día, ¿sí? A pesar de que se me va a desconfigurar todo lo que tengo por allá arriba, pero pues en el día yo lo puedo dejar en ese anchor y como quiero que los nombres de las personas también me queden del mismo tamaño las casillas, pues las resalto. Resalto la letra E, la F, la G y la H, y el tamaño se lo doy al, no sé, si quieren al tamaño del comprador, o al tamaño de Viviana, o el nombre más grande, de pronto, no sé si Viviana sea la más larga, pero voy a dejar, digamos que al tamaño de Viviana, ahí, pum, que se vean lo que necesito como tal, pero esto tan ajustado a la izquierda no me parece que tenga buena presentación. Y esta partecita que no se vea, que dice día de la semana, sino que quedó una palabra entrecortada, lo podemos mejorar de muchas formas, ¿sí? Entonces, ¿de qué formas lo podemos mejorar? En el menú inicio podemos cambiarle, digamos, el formato, dejar centrado a ver qué pasa. Ah, se entró dentro de la columna. Sí, de pronto lo quiero dejar más centrado en la fila, o más bien quiero yo dejarlo de una forma diagonal, a ver qué pasa. No, eso se me desconfiguró muy feo. O de pronto vertical, a ver si de pronto no, pero eso no se entiende qué es lo que dice, ¿sí? Y para esto es mejor, primero que todo, dejarlo en su formato original y resaltar, bueno sería que quedara centrado en este espacio, que ese título, que ese nombre que dice día de la semana, quedara centrado. Y por ello en el menú inicio, su merced tiene una opción aquí donde aparecen todos los formatos para centrar el texto, para tabularlo, para darle una orientación diferente. Su merced puede tomar esta opción que dice acá, combinar y centrar, ¿sí? Combinar y horizontal, combinar celdas, separar celdas, preferiblemente combinar y centrar. En combinar y centrar, dése cuenta su merced que tiene ya todo esto que eran 2, 4, 6, 7 filas, ¿cierto? En una misma columna, su merced las pudo centrar. Y entonces ya le queda centradito ese título para una sola, para los días de la semana. Mírenlo, aquí está. Entonces yo ya puedo evitar este título acá. Aquí me está cambiando, perdón, yo voy a dejar esto control C y lo voy a dejar un momentico fijo porque no me está variando. Y ya, listo. Ahora, en lo de comprador, que se llaman Andrés, que se llama Viviana, que se llama Carlos, que se llama Diana, ¿sí? También sería bueno dejarlo centrado, porque aquí el único comprador no es Andrés, es Andrés, Viviana, Carlos y Diana. Entonces lo mismo, así como centré una columna, una fila, ¿cierto? Varias filas, también puedo centrar varias columnas o casillas en pertenecientes a columnas. Entonces yo voy a combinarlo, mire, combinar y centrar. Y cuando le doy combinar y centrar, ya me quedó centradito para los 4 nombres y se ve un poquito más presentable. Pero pareciera que todavía no hace parte de la tabla. Entonces yo puedo aquí otra vez en inicio, darle insertar formato de línea. Aquí también insertarle formato de línea. Y pues configurar de la mejor forma que le parezca a su merced su tablita, ¿sí? No sé si de pronto quisiera quitarle este tono a esta casilla y dejarla en blanco, como su merced mejor la vea,
¿sí? Quitarle el fondo, ¿no? Que yo la quiero resaltar toda la tablita y dejarla con un fondo un poquito más oscuro. Aquí aparece un tono más oscuro para todo el borde grueso de la tabla y aquí hacer un interno, borde grueso interno de la tabla. Y entonces aquí es donde podemos empezar a mirar. Y entonces vamos a combinar el trabajo que veníamos haciendo tanto para las sumatorias de las filas como de las columnas y obtener un promedio tanto para las filas como para las columnas. Un primer análisis que podemos hacer nosotros, ¿sí? Para poder trabajar, perdón, un momentico, ¿qué era lo que tenía acá? Ah, listo, ya. Un primer análisis que tenía yo, entonces, para esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos hacer unas sumas, suma. Aquí podemos sacar unos promedios, promedio, ¿sí? Yo voy a dejar un espacio aquí, a pesar de que corro el riesgo a que se me confunda o se me enreden algunas cosas. Por aquí voy a colocar una suma y aquí voy a colocar un promedio. Porque quiero hacer un análisis de los datos tanto con respecto a cada comprador y con respecto a cada día de semana. Mi jefe me solicita, ¿sí? Sea en la empresa que sea el sector que sea, mi jefe me solicita que haga un análisis con respecto a ello y me entregue un informe con respecto a ello. Entonces, yo voy a tomar aquí una operación igual suma en primera instancia para mirar cuánto fueron los ingresos del primer día bajo los compradores que vinieron ese día. Y me aparece 1.395. Me voy a apropiar también y voy a mirar más o menos en promedio cuánto fueron las ventas. Promedio, abro paréntesis en este caso, y vuelvo y señalo con el clic sostenido, por favor, y arrastro. Cierro paréntesis si quiero y si no le doy enter de una vez. Y me aparece tanto el promedio para el día 1, que sería digamos que el lunes o el domingo, dependiendo cómo lo quiera reconocer su merced. Y ahora, lo importante de hacer estas operaciones. Sería incómodo hacer operación por operación, por operación, por operación, por operación para cada uno de los días. Por ello yo lo invito a que su merced, cuando resalta la casilla de la operación, sume esas casillitas, toda la de 1, su merced le aparece aquí un cuadrito. Voy a dejarlo un poquito más grande por si de pronto no alcanza a ver ese cuadrito. Y aquí está el cuadrito. Le aparece este cuadrito. Este cuadrito que tiene acá, perdón, voy a dejarlo un poquito más acá. Este cuadrito que está acá, cuando su merced se sostiene sobre ese cuadrito, le cambia el formato de la cruz del cursor, ¿sí? En este caso el cursor es más gordito, es una cruz blanca. Aquí se vuelve una cruz negrita y delgadita. Si su merced le da clic sostenido y arrastra hacia abajo, mire que pareciera que está como resaltando las casillas. Y vamos a verificar qué sucede cuando yo suelto el clic. Me han aparecido. Señora, ¿alguien me puede indicar qué pasó acá? ¿Qué es lo que pasa aquí? Arrastró la fórmula. Arrastré la fórmula, sí señora. Y al arrastrar la fórmula, ¿sí? Al arrastrar la fórmula, lo que me hizo en esta casilla ya no fue sumar, no fue copiar la parte de arriba, sino fue sumar las 4 casillitas en donde estaba el día 2. Y si voy y miro el de abajo, sea porque lo miro acá, dándole clic, está sumando los días 3, está sumando los días 4, ¿sí? Está sumando los días 5, para no tapar con este clic, tapar esta partecita y no saber qué era lo que estaba sumando, puedo dejarlo solo con el clic, con un solo clic y mirar acá en la cinta de las fórmulas. Y lo que está haciendo es una sumatoria desde E124 hasta la H124. Y si su merced va y mira, la E124, ay, mire desde aquí, hasta la H124. Está realizándome una suma, ¿sí? Ahora, eso mismo que hicimos nosotros con la suma, yo lo puedo arrastrar con el promedio. Entonces, miren que yo teniendo aquí el promedio, voy a dejar un poquito más pequeña esta casilla. Aquí tengo un poquito más pequeña la casilla promedio. Lo que puedo hacer, sosteniéndome aquí en el promedio y dándole clic sostenido sobre este cuadrito, arrastro y ya tengo el promedio de esas 4 casillitas que tengo allá para Viviana, Andrés, Carlos y Diana, para el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en últimas,
me están apareciendo esas sumatorias y esos promedios de forma instantánea, sin que yo tenga que escribir uno a uno, sino que yo hago uno solo, voy a irme a una cosa adicional, y es la siguiente. Así como cogí tan solo con una columna, yo podía haber cogido las dos columnas y haberme no quedado aquí en un cuadrito porque no me aparece, pero miren que aquí sí me aparece. Y cuando yo arrastro, me aparecen las sumatorias de forma horizontal, o sea, de las filas, de la fila del día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya las tengo yo aquí generadas, ya me aparece un resultado. Y así como se hace con las sumatorias horizontales, también lo puedo hacer con las sumatorias verticales. Yo me voy a quedar, aquí tenía yo el promedio, perdón, lo hago un poquito más pequeño, en este caso. Pum, pum, pum. Eso es. Y vamos a mirar en caso de Andrés tan solo, Viviana tan solo, Carlos tan solo, Diana tan solo, ¿cuánto me daría entonces esa sumatoria? Entonces, suma, abre paréntesis y arrastro toda la fila aquí, hasta acá. Toda la columna hasta aquí, que es hasta la 126. Si nos damos cuenta, empieza en la E120 y finaliza en la E126. Cuando le doy Enter o cierro el paréntesis y Enter, me aparece ya la sumatoria de ellas. Y ahora voy a hallar el promedio, abre paréntesis, y resalto desde el 1 hasta el 7, cierro paréntesis y le doy igual, y me aparece el promedio. Estos promedios por ahora, yo puedo también seleccionar tanto el promedio como las sumatorias que se hicieron de las columnas y arrastrar, pero ahora de forma horizontal, y que tengo los promedios y las sumatorias que son verticales para este caso. Entonces démonos cuenta que puedo hacer uso de ellos, ¿sí? No son iguales los resultados, ¿sí? ¿Por qué no son iguales los resultados? Porque en este caso lo que estoy analizando son dos comportamientos diferentes, ¿sí? Comportamientos con respecto a las filas, comportamientos con respecto a las columnas, y que en un momento determinado su merced puede terminar describiendo. Yo voy a dejar acá resaltar con un color diferente porque me parece pertinente el hacer un análisis diferenciado para ellos. Vean, aquí está, y también para estos de aquí. En rojita las casillas string ya las tengo. Entonces ya ahí se ve discriminado tanto las filas como las columnas. Podría de dos formas, ¿sí? Hacer la suma, sí, bueno, yo me fui hasta el final, este todavía no existiría, ¿sí? Pero aquí tengo las columnas, sumadas y promedios, tengo las filas, sumadas y promedios, ¿sí? Y podría, de igual forma, el monto, ¿cuánto sería el monto total de esto? Si yo quisiera saber el monto total, yo lo voy a dejar por aquí, ¿sí? Por ahí lo voy a dejar y voy a sacar una suma, abre paréntesis, de todas estas casillitas, de todas estas, de las que están acá, desde el 1 hasta el 7, desde Andrés hasta Diana. Mira, 70 y... Uy, creo que sí, 7.000, sí, 7.445. Eso me da el monto total, que si yo de pronto quisiera confirmarlo aquí, haciendo la suma, abro paréntesis, de esta columna, me coincide, pero también la pantalla, Carolina. Dejó de compartir. dejé de compartir, perdón, voy a Sí, mirar señor. un momento. Sí, señor. Gracias, muy amable por avisarme. Gracias, un instante. Vamos a confirmar, me avisan cuando ya se vea la pantalla como tal. Ya, listo, ya. Sí, señor. Ya se ve, profe. Muy amable. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, yo puedo, preguntica, aquí lo que hice fue hallar la sumatoria de todos los datos que están dentro de la tabla, pero los datos de las ventas, ¿sí? Las ventas, lo que compró Andrés, Viviana, Carlos y Diana durante los 7 días, o sea, esto que está resaltado en azulito, eso fue lo que yo sumé, ¿sí? No puedo cometer el error de sumar doble. Sí, entonces, esto fue lo que sumé y cuando le doy Enter,
me da 7.445, que lo puedo confirmar de dos formas. Primer forma, igual suma, abre paréntesis, de toda esta columna, ¡pran! Y miren el 7.445 haciendo la suma de toda la columna, porque en esta columna están las sumatorias de todas las filas. O de pronto también lo puedo hacer con la suma, abre paréntesis, de toda esta fila, porque ahí me aparece la sumatoria de todas las columnas. Cierro paréntesis y le doy Enter, 7.445. Me da lo mismo, ¿sí? Me da lo mismo. Ahora, si de pronto yo quisiera promediar, igual, promedio, abre paréntesis, de estos valores, vamos a ver cuánto me da, 265,89. Vamos a ver cuál sería el promedio general. Un promedio general. De pronto se desfase un poquito, ya vamos a ver si sale así. Promedio, abro paréntesis, de todos los datos, otra vez desde el 1 de la primera persona hasta el último de la última persona. Ahí está, creo que es hasta aquí, no hasta ahí, sino hasta acá. Y le doy Enter, y ahí me da el mismo. Discúlpame, profe. Entonces, Perdón, señora, interrumpirte. Es que no se ve la pantalla. No sé si soy yo, no veo. Está en negro. ¿alguien me Pero sí, confirma? Yo sí veo. No, sí se ve. Sí se está viendo. Se ve. Sí, ahí está normal. Verifica, dale a actualizar o vuelve si entras, no hay problema. Espero unos 10 segunditos, 30 Vale, profe. segunditos, Gracias. sí, para que vuelvas a entrar. Posiblemente por lo que le di a actualizar, se te cerró y quedaste en otra pantalla adicional. Listo. Entonces, por eso es muy pertinente que podamos dividir los datos de alguna forma, ¿sí? Para que no nos perdamos de qué es lo que estamos sumando, qué es lo que estamos promediando, qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, y aquí ya nos damos cuenta de qué es lo que estamos trabajando. Su merced podría pensar en sacar el promedio de las sumatorias o el promedio de estas sumatorias. Depende del análisis que su merced quiera hacer. Sí, eso sí, depende del análisis que su merced quiera hacer. Ahí yo lo dejo, pues, solo en su empresa su merced sabrá, ¿cierto? Bajo el cargo que su merced tenga, sabrá cómo tiene que contrastar este análisis. ¿Sí? Yo quiero hacer un trabajo inicial, ¿sí? Y es el que les voy a compartir en primera instancia, ¿sí? Básico, ¿sí? Con respecto a un análisis, y quiero que se los voy a compartir en primera instancia, perdón, voy a guardarlo acá, esta hojita, control C, voy a abrir una hoja nueva, ¿sí? Y esta primera hoja se las voy a compartir, control B, para que ustedes la tengan, guardar, voy a dejarlo aquí como guardado, como en mi escritorio, ya se los voy a compartir el archivo, escritorio, ejercicio 1, ejercicio 1, y entonces se los voy a compartir en este momento, permítanme en un instante, ya se los envío al chat. Ustedes tienen posibilidad de hacer lectura de ese chat y de tomar los datos que le voy a compartir en este momento. Entonces, permítame un instante, a ver si lo puedo subir. Sí. Adhesivo, extensión, no. Perdón. Extensiones, no sé bien, no. Adhesión, no. Ustedes no. Perdón un instante, ya les busco el archivo para que... Es que... Bueno, ejercicio 1. Ahora, B, bastante en sí, pero todavía no me está dejando. Vamos a ver si puedo por acá. Color, fuente, borrar. Perdón que no me deja insertar vínculo, cita, insertar referencia, insertar tabla, fila, columna, no, eliminar columna, deshacer, repetición. Hoy no veo
¿Por qué no me deja subir un archivo como tal? Creo que aplicar pantalla. Sí. Uy. No sé, no sé por qué el chat no me está dejando cargar un archivo, que es lo que necesito, pero vamos a ver. Extensión de mensajería, no. No, y este no es. Insertar vínculo, no. Bueno, no pude enviarles un archivo, no sé, creo que está desconfigurada esa opción de compartir archivo porque no me lo deja, no aparece la opción de enviar archivo. Entonces vamos a trabajarlo entre todos para que nos quede, pues, esta es la primera. Entonces continuemos. Perdón, creo que se está viendo la hoja Excel y con esa hoja Excel vamos a seguir trabajando entonces. Ya que tenemos esta hoja Excel, pues vamos a hacer un constructo con respecto a ello. Entonces, toda esta hojita, de todas formas, yo les compartiré este archivo por si quieren cacharrearle o algo. Les voy a pedir el favor, en este caso, me voy a basar en un análisis o una tabla de análisis estadístico básica, ¿sí? Es un análisis construido por mí para no, digamos que no generar traumatismo ni nada diferente, ¿sí? Pero es tomada inventada, digamos, en este caso, ¿sí? Y entonces es una tabla que vamos a construir en este momento para hacer algunas operaciones básicas, ¿sí? Esa operación básica que vamos a hacer tiene que ver con la siguiente operación que vamos a realizar. Yo la voy a colocar acá y dice así. Permítame, yo le voy a escribir primero qué es lo que vamos a hacer y ya lo construimos entre todos, perdón. Voy a hacer un énfasis por acá, voy a colocar esta acá y voy a escribir aquí X promedio igual. Acá necesito una fracción, sí, esta fracción, y me la voy a llevar acá. Necesito implementar una sumatoria, perdón, ya se las voy a, una sumatoria de los X multiplicados por los FI y dividido entre N. Listo, una lectura, digamos que en este momento me va a hacer una parte de análisis estadístico básico de estadística descriptiva que nos permita hacer reconocimiento de algunos elementos que hemos hecho el día de hoy. Y con esto creo que podemos reconocer algunas de las cosas que veníamos trabajando hasta este momento. Entonces, en primera instancia, le comento, tengo esta tablita que me está indicando un mínimo y un máximo, ¿sí? Digamos que máximo en este caso, para reconocerlo más bien, un mínimo, ¿sí? Y un máximo, ¿cierto? Que está por rangos, que está por intervalos, que está por clases, ¿cierto? Que está por categorías. No sé, pensemos que estoy hablando de las edades de algunas personas de las cuales vinimos a encuestar, ¿sí? No estoy hablando de los 180 que estamos en este momento conectados, sino al azar. Y entonces hay un intervalo entre 12 y 19, ¿sí? Hay un intervalo que va después de 19 hasta 26, hay un intervalo que va después de 26 hasta 33, otro que va de 33 hasta 40 y otro que va desde 40 hasta 47. A esta casillita que tenemos acá, ese X que aparece ahí, lo denominamos nosotros en estadística marca de clase. Y esa marca de clase lo que me permite identificar algunos que ya vimos en la parte de estadística. Yo voy a ampliar acá a esto, marca de clase. La marca de clase es un elemento, un punto medio que me sirve como representante de ese intervalo que estamos trabajando. Y la marca de clase en este caso se obtiene como un punto medio, como un valor medio entre el menor y el mayor. En este caso, ¿cuál sería el valor medio entre 12 y 19? ¿Alguien me puede indicar cuál sería ese valor medio? Y ya ahorita lo calculamos haciendo uso de las fórmulas que hemos trabajado el día de hoy. 15.5. 15.5, ¿cierto? 15.5, que sería tomar por separado, de pronto yo voy a abrir aquí un paréntesis, abro paréntesis y cojo el 12, le voy a sumar el 19 y después cierro paréntesis y lo divido entre 2. Esa es una opción, 15,5 me dijo el compañero, muchas gracias. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, en este caso, ¿sí? Es utilizar ¿qué fórmula? La fórmula de promedio. Vamos a ver qué pasa con esa fórmula de promedio. Entonces, cuando yo aplico igual promedio,
y tomo estos dos valores, vamos a ver qué sucede. 15.5. Preguntica, ¿cómo hago para calcular los otros? Si ya tengo el de 15.5. Arrastrar la Lo fórmula hacia abajo. arrastra. Arrastramos la fórmula. Arrastrar la fórmula. Arrastramos la fórmula. Perfecto. Y entonces, si nos damos cuenta y confirmamos en este caso, cuando sumamos, por ejemplo, me voy a ir a este caso, a 26 y a 33, voy a cambiar 26 y 33 acá, entonces voy a sumar 26, 26 y posterior Más el 33. 33. Cuando lo sume y luego divida entre 2, me aparece 29.5, que en efecto es la operación que estamos haciendo, sumando los dos casillitas y dividiendo entre Y 2. dividiendo. Ujú. Muy pertinente, por favor, que hagamos uso de los paréntesis. Cuando yo hago esto, no hago uso de los paréntesis, mire que también me da 29.5, ¿o no? ¿Por qué me da 42.5? ¿Alguien me puede comentar qué pasó con esta operación y por qué me da 42.5? Porque matemáticamente el Excel resuelve productos, divisiones y luego las sumas. Exacto, sí. Entonces, para que nosotros tengamos y no entorpezcamos el proceso que Excel está haciendo, Excel en realidad le da prelación a lo que son las multiplicaciones y las divisiones. Por eso es una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, de pronto a veces las operaciones, los planteamientos, las fórmulas que nosotros emitimos en Excel, de pronto no las hacemos de una forma correcta y eso nos genera que cometamos un error. Entonces, tengan cuidado con esos errorcitos, porque aquí lo que está haciendo Excel es tomando ese 26 y sumarle la mitad de 33. ¿Cómo así? Si yo digo 26 por acá y por aquí voy a calcular 33 dividido en 2, que es lo que estábamos hablando con el compañero, me hace después la suma Excel, igual suma, abro paréntesis, de ese 26 y la mitad de 33. Y la mitad de 33 siendo 16,5 más 26 es lo que me genera ese 42,5, que no es lo que yo debo obtener en este caso, en esta tabla que tenemos acá presente, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con ello para que no vayamos a cometer esos errores. Ahora, voy para el concepto promedio. Este es un concepto promedio, ¿sí? En estadística que podemos hacer uso nosotros en algún momento. Listo. Bajo el concepto promedio me dice que lo que debo obtener es la sumatoria de algunos elementos. Bueno, dejémosla acá cerrada y abajito. Listo. La sumatoria de algunos elementos y es la multiplicación del X por la frecuencia absoluta. Se denomina CFI en este caso. Luego, ¿qué es lo que tendría yo que hacer acá? Alguien que me ayude con esta formulita. ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo lo escribo si no me acuerdo? Es igual a Igual a F134 por G134. Exacto, F por y acá G134. Otra opción que pueda utilizar, La producto, profe. El producto. la producto, ¿cierto? Si yo planteo producto, miren que siempre que yo voy a emitir una fórmula, aquí me dice cómo lo debo enunciar, ¿sí? Pero pues coloquemos la primer casillita F134, F134. ¿Y qué coloco? Punto y coma, dos puntos, punto o coma, dos puntos. Dos puntos. Y la siguiente casilla, G134. Miren que en este caso puedo utilizar los dos puntos, ¿sí? No hay ningún problema. Me da el 93, pero también puedo utilizar el punto y coma. Cualquiera de los dos los puedo utilizar. ¿Qué me está haciendo en este caso y qué diferencia hace? Y ahí quiero devolverme un momentico y voy a tomar el 2, el 3 y el 4. Y voy a hacer ese producto con los dos puntos y el producto con el punto y coma. Igual. Producto. Uno le dice desde hasta y el otro le dice, o sea, no tengo presente cuál es cuál, pero sé que uno le toma del principio al fin y el otro solo toma, y el otro sí lo toma todo. Voy a tratar de pensar en eso. Voy a colocar el punto y coma primero y hasta acá. Si nos damos cuenta,
el resultado me dio, este resultado que estoy planteando aquí abajito, perdón que lo coloque aquí abajito, me está diciendo que cuando utilicé producto K138 punto y coma, M138, ¿qué operación me está haciendo? Una multiplicación solamente entre la columna K y la M. Exacto, los valores que están en K138 y M138. Me está cogiendo estas dos casillitas, estas dos celdas, Está y son obviando la las M. únicas que me está multiplicando. En el caso de que yo cambie, aquí voy a cambiar ahora, no aquí dentro de la casilla con doble clic, para que me aparezca todo, sino que con un clic me sostengo sobre ella y vengo acá y voy a cambiar con 2 puntos y le doy Enter y miren lo que hace ahora. ¿Qué hizo con los 2 puntos ahora? Por favor, una compañera, compañero. Ahí Ahora, sí, todas las Le multiplicó todo. exacto, sí señora, sí señor. Multiplicó todo. Multiplicó cada uno de ellos, el 2 por el 3 por el 4, ¿cierto? Hizo una multiplicación de todos los elementos de la casilla. Entonces tengamos en consideración que va a validar a todos los elementos que yo enuncie desde K138 hasta M138 al usar 2 puntos. Pero si utilizo punto y coma, lo único que me va a validar es como punto inicio K138 y únicas 2 casillas M138. Son las únicas que me va a multiplicar en ese caso. No me las va a multiplicar todas. Tengamos en cuenta eso porque podemos cometer algún error en algún momento en hacer uso del 2 puntos o del punto y coma de forma inapropiada. En este caso, 2 puntos o punto y coma, cualquiera de los dos porque son 2 casillas seguidas. Control C. Voy a arrastrar, bueno, en este caso voy a arrastrar esta operación, resaltando acá y la arrastro y ya me quedaron los productos. Pregunta, ¿qué más necesito según esta formulita? Me dice, el promedio es la sumatoria de los X más FI. Tengo los X, cada X por FI, cada X por FI, cada X por FI. falta En este, dividirlo por N. ¿y cuánto es N? ¿Alguien me puede decir cómo hago para hallar N? ¿Con un contar? La sumatoria de todos los datos. Suma. Hago una suma, sí señor, hago una suma con punto y coma o con punto, con 2 puntos. Con Con 2 2 puntos porque vamos a sumar todas las celdas. Toda la columna, exacto, sí señora. Entonces, cuando utilizo 2 puntos voy a sumar toda la columna. Si utilizo punto y coma, vuelvo y hago el ejemplo, miren que tan solo me resalta la primera y la última. Entonces, ahí ya es más entendido el darme cuenta, el utilizar punto y coma o utilizar 2 puntos. Voy a utilizar 2 puntos porque necesito toda la columna y cierro paréntesis dándole igual. Aquí tengo 74 datos. Me haría falta algo para poder solucionar este ejemplo. ¿Qué haría falta? La suma de X por F. Exacto. Entonces yo voy a llamar aquí a una suma de ellos y la voy a hacer aquí abajito. Voy a dejarla aquí como resaltada en un color para recordarme yo que estoy sumando esta casillita que está acá. Dejémosla en rosadito. Listo, ya la tengo. Y entonces vuelvo y hago. ¿Será que si yo arrastro hacia la derecha, será que me saca la suma? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Ahí está. Y entonces me queda 2.267, es la sumatoria de esta columna. En últimas, ese promedio estaría dado, por ahora lo coloqué como, este promedio no es de ejecutar operación, ya que tengo un igual al final, no al principio, y así lo colocar al principio no me generaría nada. Yo voy a colocarlo entonces igual. ¿Qué operaciones hago? ¿Qué coloco? La suma de X por La H140 sobre G140. Perfecto, sí señora y sí señor, muchas gracias. H140 con la G140 y entonces me aparece un promedio de 30,63, de 30,63. Y entonces de esa forma hemos podido nosotros calcular
¿sí? Calcular el promedio de esta serie de datos, ¿sí? Esto lo Claro que hay un podemos error en la ampliar. fórmula, ¿no? Señor, Hay un error en la regálemela, fórmula. que no sea Es que, -1. no, es que cuando uno lee la fórmula que su merced resaltó en la ecuación allá, dice que la Sí, señor. sumatoria de X, ahí ese Ah, X por claro. F1 debiera estar entre paréntesis. Sí, señor. Para que no cometamos ese error, gracias, compañero, para que no cometamos ese error, ¿sí? Es pertinente el dejar ese X por FI y que lo que se diga aquí, ya que bajo la lectura que tenemos acá, sí, muchas gracias, bajo la lectura que tenemos acá, se puede sobreentender que lo que se está haciendo es solo la sumatoria de los X. Entonces De la uno X, que es la pensaría, o columna sea que F. será 74 multiplicado por el FI. Entonces, para que no cometamos ese error, muchas gracias, ¿verdad que sí? Es pertinente el hacer esta aseveración, el poder garantizar esta aseveración y decir, bueno, tenga en cuenta que lo que estamos es multiplicando el X por las frecuencias absolutas, estos dos valores primero multiplicados, sumo todos esos valores, que es lo que tengo yo acá, y por eso lo tuvimos aquí en rosadito, y después si dividamos entre el total de datos, que en este caso es mi N, ¿sí? Entonces, es una forma de trabajar, ¿sí? Es una forma de hacerlo y es la forma correcta y apropiada. ¿Para qué? Para que no cometamos errores. A veces nosotros mismos preguntamos en matemáticas cómo hacen los matemáticos para colocar paréntesis y en este caso, si nos damos cuenta, la lectura me da evidencia de qué es lo que estoy leyendo. Así como a veces colocamos una coma, a veces colocamos un punto en nuestra lectura o en el texto y decimos, uy, es que una coma me da una pausa, pero que continúa. Un punto me da un finalizar de un enunciado, ¿cierto? Aquí mismo los paréntesis me generan mucha importancia en el poder hacer la manipulación de alguna operación que tengamos nosotros. Entonces tengamos en consideración, así como les mostraba yo hace un momento, el utilizar dos puntos y utilizar el punto y coma para hacer la multiplicación de algunos elementos, es muy pertinente el saber qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Para que no vayamos a cometer errores. Hasta ahí, no sé, quisiera hacer una pausa antes de finalizar con el ejercicio que quiero terminar de inicio de gráficas, pero quisiera alguna pregunta, comentarios. Profe, pues que hasta el momento para mi concepto está muy bien explicado. Para los que tenemos una base de conocimiento, pues hemos recordado algunas cosas, reforzado otras hasta el momento y la manera de explicar esto para mí estaba clara. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Todo lo que se quede. Yo sí quisiera, en verdad, pedirles que me forcen a mí, digamos que a veces, y creo que los que ya hemos trabajado en Excel, conocemos muchas de las herramientas y algunos que ya hemos trabajado por situaciones en nuestras empresas, nos ha tocado asumir, no sé, la nómina o nos ha tocado asumir algún cargo en donde tenga yo que hacerme cargo del análisis de algunos datos, pues ya conocemos mucho manejo de fórmula, pero qué cosas pareciera pertinente trabajar, le pareciera agradable trabajar y que conocieran o que han visto errores que han visto en sus compañeros y que ustedes dicen como conocedores, algunos como conocedores, y dicen, uy, no. Bueno, sería que nos explicaran esta partecita. Si bien obviamente vamos a hacer un análisis básico con tablas dinámicas, sería muy pertinente que ahorita, mientras finalizamos el ejercicio que vamos a hacer en un momento de aclaración de unos detallitos que hay que pulir en las tablas, sí quisiera que al final me pudieran dejar un comentario con respecto a qué sería bueno trabajar entre el día de mañana y el día viernes, ¿sí? Entonces, por ello, pues ya le dejo la inquietud y ya conversamos con respecto a eso. Quiero cerrar el espacio del día Profe, de hoy. Sí, señor, perdón. yo quería, si usted me lo permite, ¿no? Sí, señor. Hay una forma aún más fácil para uno sacar esa sumatoria. Sí, Por señor. ejemplo, separa uno si queremos hacer la sumatoria ahí del X por FI, separa uno en la celda ahí de abajo y
¿Y qué? Y en inicio está el símbolo de la sumatoria. Claro, sí, señor. El tomar, ¿cómo así? ¿Seleccionar esta? No, uno se para solamente donde quiere ver el resultado. Sí, señor. Ahí Ahí nos lo para quiero donde ver. está, Claro, donde sí, dice señor. suma. Sí, Donde señor. dice suma, donde está la palabra suma, se para uno ahí. Y Sí. selecciona el icono en inicio. A la Sí. derecha está el icono de sumatoria. Y lo pone Claro, y sí, ya señor. ese. Sí, de Y él una le hace su automáticamente. sumatoria o le hace su promedio, claro, sí, señor. Todas estas Perfecto. herramientas vamos a tratar de pasar el día de mañana por ellas. Claro, hay un reguero de fórmulas que me permiten a mí de una vez calcular esto, ¿sí? Hacer un análisis estadístico, por ejemplo, yo el día de mañana me voy a centrar en mucha partecita de análisis Pero todas estadístico. las fórmulas que están dando, todas nos sirven. Claro, sí, señor. General. Su merced las encuentra acá. Por ejemplo, un dato que tenemos algunos que de pronto hacemos un análisis estadístico avanzado, ¿sí? Es, por ejemplo, el tener en el menú datos, tener activa esta herramienta de análisis de datos, que no siempre aparece activa, ¿sí? A veces aparece inactiva, ¿sí? Y normalmente para activar esa herramienta de análisis de datos, voy a dejarlo, creo que alcanzo a hacer esto y una cosita que quiero corregir en una tabla para que aprendamos a corregir y a pulir tablas porque a veces cometemos errores porque la lectura que me hacen cuando tomo datos, creo que hoy en el formulario que les envié, cuando les pedí, les solicité el correo no sino la cédula, les indicaba un comentario. ¿Cuál era el comentario de la cédula? ¿Alguien recuerda? Profe, que no Señor. llevara, perdón, profe, que no llevara ni puntos ni comas. Perfecto, sí señora. Y aprovecho otra vez, no sé si de pronto, pues aprovechando antes de que se vayan, volver a compartirles el link de la asistencia por si de pronto no lo han llenado. Neller, ¿tú me puedes ayudar un momentico a ubicar ese formulario? Ah, ya lo Ay, encontré. sí, profe, Hola, súper profe. que yo no lo Claro, tengo. señor, ya lo hemos venido compartiendo varias veces durante la intervención. Vuelvo y lo comparto, claro que sí. Y de una vez aprovecho, profe, para mencionarles que la certificación va anclada a el formulario de asistencia que el profe muy amablemente nos compartió de nuestros 3 días de taller. Ya lo comparto, claro que sí. Listo, muchas gracias. Continúo entonces. Profe, Esta señora. discúlpame, ¿en qué parte está el análisis de tablas? Es que Ah, no lo bueno, encuentro en el Excel. en datos. ¿Datos? ¿Tú me ¿Datos? puedes confirmar? ¿Aparece datos a la mano derecha, análisis de datos? No, a mí me No, cierto. sale administrador de Hasta modelo de esquema. datos, me Pero sale te queda análisis, hasta esquema. hipótesis, hasta Sí, sale esquemas, hasta señor. esquema. Hasta esquema, creo que queda, ¿cierto? Les Sí, comento, señor. ese análisis de datos, ¿para qué me sirve? Yo le pregunto, muchachos que están en estadística descriptiva, ¿hay alguno que se encuentre en este momento? ¿O algún estudiante mío que de pronto esté en este momento? Sí, profe, yo. Ah, ¿Quién soy yo? profe, también. Yo, profe. Ahí Alba están, López. esos. Yo también, profe. Está Alba y estoy yo también. Entonces, les comento, esa herramienta de análisis de datos que usted puede utilizar en algún momento, ¿sí? La encuentra cuando no está activa, primero que todo la encuentra en el menú datos, ¿sí? Y la encuentra siempre al final, después de esquema. Cuando su merced utiliza esa herramienta de análisis de datos, le va a servir para el curso de estadística descriptiva, para el curso de estadística básica, inicial, ¿sí? ¿Y cómo la activa? Porque a veces no está activa. Su merced se va al menú archivo y en el menú archivo busca la opción más. Vamos a buscar la opción más. Aquí está. Y en más, comentarios, debe estar en opciones. Cuando se mete a más, busque en opciones y en opciones, ¿sí? Que le aparece opciones en Excel. Por aquí abajito al final debe decir mostrar descripciones. Voy a bajar un poquito a ver si aparece una que dice complementos, pero no creo que sea esa. Entonces no es esta, perdón. Creo que no es por este rutero, No, sí, es configurar ahí, profe. privacidad. Lo que pasa es que ahí donde dijo más, Donde dice datos, profe. sí,
Sí, señor. Opciones, sí, en opciones, Opciones, sí, ahí abajito está. pero ahí en la derecha, en Complementos. lugar de general, busca datos. En la Listo, sí, izquierda, señor. perdón. Ah, en la izquierda, claro, sí, señor. En datos. Hay Aquí datos. lo Y ahí tenemos. ya debe salir. Y acá no está. Bueno, yo la veo de otra, yo la encuentro de otra forma, pero vamos a darle a Ahí enter a dice ver si sale acá. habilitar complemento de análisis de datos. Sí. ¿Sí? Dice habilitar Listo. complementos de análisis de datos, PowerPoint, Opciones. Pivot, A Power. mí me Ese es. parece así, me parece totalmente diferente. Opciones. Busca datos en la tercera, a la Sí, izquierda. señor. En la tercera. Ahí está. Entonces Eso. aquí aparecen. Ya, editar diseño. Abajo, habilitar. Abajo, Ahí, desde Access. arriba, Al- más arriba. Habilitar el análisis de datos. Habilitar Vamos a mirar. complementos de análisis de datos. Complemento. Habilitar complementos. Habilitar. Aquí, complementos de análisis de PowerPoint, PowerPoint View. Análisis de No, datos. es que hay una herramienta. Miremos si es esa. Verifica, Alba, si es esa, pero es No, que sale profe, con. No es no, otra. no Es no otra. me habilitó esquema de datos, porque No, es ya otra. entré al Excel normal y llega hasta esquema. Sí, No sale señores. habilitar datos, análisis de Comentarios, datos. cuentas, opciones. Sé que es en complementos, debe estar. Claro, es en complementos, perdón. Como les indicaba, es en A mí complementos me y en salió en complementos. avanzadas, a mí me salió en avanzadas y me dice Míralo avanzar, acá, porfa. Míralo habilitar. acá. Míralo acá. Riesgo de Estamos datos. en más. Me Sí, meto en opciones. sí. Más opciones y ahora me meto en complementos. En complementos me coloco en ir a. Y en ir a aparece Solver, que eso es una herramienta para trabajar lo que es optimización en álgebra lineal, pero algo avanzada, ¿sí? Pero la que debe estar activa es esta que dice herramientas para el análisis. Si yo no la tengo activa, pues pasa, yo la voy a desactivar por ahora y le voy a dar a aceptar. Y lo que pasa es esto, que miren que Ahora lo sí único que salió. aparece esquema, hasta esquema me aparece Sí. porque no la tengo activa. Pero cuando Allá yo está. la activo, en más, opciones, Complementos. Ir a. complementos, ir a, y en ir a le doy herramienta para el análisis, ahí me aparece, ahora sí voy y miro en datos y me aparece análisis de datos, ¿sí? ¿Para qué me sirve? El día de mañana les voy a comentar para qué me sirve. Yo voy a hacer un trabajo pequeño de la parte estadística descriptiva, no voy a irme muy a fondo, pero sí voy a hacer una conclusión para unos estudiantes que requieren algo de análisis descriptivo para datos, ¿sí? Ahora, para poder cerrar el día de hoy, quiero quedarme con Profe, una... una pregunta. Señor. Es que mi computador en inicio, sin dar esa opción, aparece analizar datos. No es lo mismo. Analizar datos en archivo, en inicio, ¿te aparece? Perdón. Sí, o sea, en la paz donde se cambia la letra. Sí, ves, Donde ahí se cambia en el último dice analizar datos. ¿Eso no es lo mismo? analizar datos. Vamos a mirar, pero mira que te aparece esta herramienta, ¿sí? Y te queda en abierto, no, como que no te permite hacer nada más. Vamos a ver qué carga cuando dice analizar datos. Aparece base salarial, ingeniería, ya casi como si fuera una tabla dinámica, algo parecido. Te hace como una estadística básica, sí. Eso lo puedes tener, sí, lo puedes tener en consideración, pero el día de mañana cuando trabajemos ese análisis de datos, les voy a comentar qué más, qué utilidades tiene esa herramienta análisis de datos, porque ahí, si tú le das análisis de datos en este caso, pues hay muchísimas opciones que te pueden servir o que les pueden servir a cada uno de ustedes, desde lo que es un análisis básico descriptivo hasta un análisis multivariado o un análisis de un poquito más de avanzado en términos estadísticos, dejémoslo hasta ahí. Yo quisiera, qué pena cortarles el comentario, ¿sí? Pero quisiera que me ayudaran a ver, perdón, ¿en dónde es que tengo el detallito? Bueno, creo que era en las cédulas y me parece que era en la cédula, pero me parece que era en el ejemplo 2. Pero un momentico acá. Ah, listo, en la estatura. Pregunta, ¿algo que decir con respecto a la estatura al verlo así? Ayúdeme a mirarlos usted un momentico. Las estaturas de estos ejercicios.
Que unos tienen Hay punto y unos otros tienen coma. Todos, Punto, los otros coma y otros no tienen nada. Exacto, Tienen entonces punto y en otros este tienen coma. momento, exacto, hay unos que tienen coma, hay otros que tienen punto, y preciso el enunciado me decía que tuviéramos en consideración que la estatura estaba dada en centímetros. A veces no son tantos datos, ¿sí? Como estos que son solo 14, y necesitamos hacer uso de alguna herramienta en Excel para poder pues evitarme esos y no empezar a mirar, no sé, yo les planteo, ¿qué tal usted tuviera esta tabla y empezar a mirar cédula por cédula, estatura por estatura, a los 1600, de pronto se cansa un poquito, ¿sí? De pronto es desgastante, ¿sí? Y tiene su merced que hacer una modificación del formato, dejémoslo así, ¿sí? Y entonces usted dice, bueno, pues aquí son solo 14, sería quitar el punto y pare de contar. Pues para esto, su merced lo que puede hacer uso es resaltando toda la columna en el menú de inicio, hay una opción que se llama reemplazar. Sí, así como hay la opción buscar, la opción reemplazar me permite a mí hacer uso y el poder hacer algunas, no sé, de pronto les pido disculpas, algunas marranaditas, ¿sí? Que le permitan a usted organizar las cosas a lo que necesita. Yo voy a dejar aquí resaltados los que son de punto y voy a dejar resaltado este que es el de coma. Perdón, ya el de coma. Listo. Entonces ya tengo dos de punto y uno de coma, creo. Entonces vamos a ver qué puedo hacer con ello, con la opción reemplazar. A ver si me lo deja hacer. Entonces, en reemplazar, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un punto acá y voy a dejar vacío. Vacío acá. Y le voy a reemplazar en todos. Perdón, corro aquí la imagen. Listo. Y le voy a reemplazar en todos. ¿Qué me hizo? Con los puntos. Los quitó. Quité los puntos. Perfecto. Ahora me voy al mismo reemplazar. Ay, perdón que lo cerré. Perdón que lo cerré. Y ahora vamos a ir al reemplazar, pero ya no lo voy a hacer con los puntos, sino que lo voy a hacer con la coma. Y hago lo mismo. Reemplazar. Póngale cuidado al amarillito. Reemplazar todo. Y ya me quedó. Entonces aquí me dice, solo lo hicimos con uno, porque era uno el que tenía la coma. Y entonces de esa forma, yo puedo limpiar una serie de datos, ¿sí? Para poder hacer uso efectivo, ¿sí? Porque a veces nosotros no miramos los datos como los tenemos emitidos, cómo se ha recolectado esos datos, y entonces no falta el que me va a quedar en el caso de la estatura, escriben la estatura en centímetros o la escriben en metros, no falta el que la escriba en pulgadas o que le escriba 175 cm, o 175 espacio cm, y todo eso es distractores, es cierta basura que me va a generar errores al tener que analizar una serie de datos, en este caso desde Excel o desde cualquier otra herramienta que me van a generar que los datos no sean fiables. Entonces, pues la invitación el día de hoy y agradeciéndoles en primera instancia el tiempo que han tomado para poder repasar estas herramientas, ¿sí? Y esperando que el día de mañana, pues ustedes vuelvan a estar acá conmigo y podamos seguir practicando, seguir trabajando. Mi intención es poder compartirles un archivo para que complementemos conocimientos, ¿sí? Para que ustedes mismos puedan ir trabajando e ir revisando lo que vamos haciendo. El día de mañana les voy a compartir una hoja Excel para que podamos avanzar de manera simultánea y que lo que yo voy haciendo ustedes también lo puedan trabajar y puedan ir practicando cada uno de los instrumentos, cada una de las herramientas que estemos trabajando. Bueno, si hay algún comentario, pues sí quisiera que el cierre lo dieran ustedes. Les agradezco el día de hoy y los espero mañana. Muchas gracias, profe. Sí, señora. Gracias. Muchas Feliz gracias. día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Feliz profe. noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, señora, esperemos 2 minutitos, bueno, un minutico mientras se desvinculan algunos y te escucho. Vamos Se filtrando. escucha mucha interrupción, entonces esperemos un momentico y resuelvo tu duda. Y ahora sí.
Cuéntame, ¿con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, Hablas doctora. con Ana Trujillo. Sí, señor. No sabemos. Es para ver si la grabación queda, digamos, en los mensajes o usted no los envía a correo o cómo así. ¿Cómo Claro, hacemos? sí, señora, esta grabación va a quedar y se las vamos a poder compartir a ustedes. Permítanme, yo me pongo de acuerdo con la señorita encargada de esto, aunque me queda la grabación a mí, también se las puedo compartir a ustedes para que pues hagan un buen uso de ello. Eso, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, sí, señora. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Profe William, buenas noches. Hablas con Buenas Tania. noches. Sí, señora, ¿con quién? Con Tania, disculpe, profe, ¿hay algún formato de lista de asistencia para validar, pues, la Claro, sí, presencia? señora. Si permíteme un instante, ya te lo comparto. Un control B. Ah, Muchas ahí te gracias, llegó profe. un... Sí, señora. Ahí está. Gracias. Profe, buenas Con mucho noches, gusto, sí, Catherine. señora. Feliz noche. ¿Con quién, perdón? ¿Catherine? Catherine, sí, señor. Cuéntame. Profe, respecto a lo que tú estabas explicando el día de hoy, ¿hay alguna actividad para realizar? No, señora, no. El día de mañana sí vamos a tratar de ser ya un poquito más prácticos, ¿sí? Ok, Listo, sí, señora. No hay ningún problema. gracias. Con mucho gusto, Feliz sí, noche. señora. Feliz noche. Buenas noches, profe, una preguntita. Sí, señor, con gusto. ¿De casualidad alcanzamos a ver algo de tablas dinámicas? Sí, señor, el día viernes vamos a trabajar netamente sobre ello, esa es la intención. En primera instancia, digamos que lo que se hizo el día de hoy fue un primer empalme, un primer acercamiento a lo que es Excel y reconocimiento como tal de la hoja de cálculo. Y a partir de ello, el día de mañana vamos a hacer énfasis en aplicar algunas fórmulas que se acostumbran a utilizar, las más utilizadas, digamos, en algunos ambientes, algunos espacios, y de forma tal que el viernes nos dediquemos a eso, a la construcción de tablas dinámicas. Ok, profe. Listo, muchas Sí, gracias. señor. Mi amor. Con mucho gusto, sí, Buenas señor. noches, profe. Buenas noches. Hablas con Paula Bejarano. Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, lo que pasa es que no, pues por motivos de trabajo, no pude asistir desde el principio, entonces quisiera saber la asistencia o algo, cómo puedo mirar ahí ese tema. En este momento en el chat creo que ya te quedó un link de asistencia. No sé si tú me confirmas si te llegó. Ah, listo, profe, entonces ya verifico. Muchas Listo, gracias. sí. Con mucho gusto, sí, señora. Preguntitas, muchachos. Creo que hasta este momento vamos a dejar la sesión grabada. Les agradecemos mucho gusto por su acompañamiento. Esperamos que el día de mañana estemos los mismos o algunos más aprendiendo sobre esto. Feliz noche. Muchísimas gracias, profe. Dios lo bendiga. Que tengan excelente noche. Gracias.